Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 218 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del profeta Isaías, capítulos 57 al 58, del libro del profeta Ezequiel, 17 al 18, y el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículos del 5 al 8. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías, capítulo 57. Perece el inocente sin que nadie haga caso. Desaparecen los hombres fieles y nadie comprende qué es la maldad, lo que hace desaparecer al inocente, pero alcanza la paz y dormirá tranquilamente los que se comportan rectamente. Contra la idolatría. Acérquense, hijos de hechicería, raza prostituida y adúltera. ¿De quién se burlan? ¿A quién hace muecas y les hace la lengua? ¿No son ustedes hijos ilegítimos, una prole bastarda? Ustedes que se andan a la lujuria entre las encinas, bajo cualquier árbol frondoso, que sacrifican niños en las cabañas y entre las grietas de la roca. Las piedras del torrente son tu herencia. Ellas te tocarán en suerte, aunque derramen en ellas vino y aceite, o presenten tus ofrendas. ¿Podrás eso aplacarme? Es un cerro alto y elevado. Pusiste tu cama, subiste ahí a inmolar sacrificios. Detrás de tu puerta colocaste un amuleto. Me fuiste infiel, te desnudabas, subías a la cama y hacías el amor. Hacías un trato con los que te daban placer y contemplaban su desnudez. Te acercaste a Moloch con ungüento, prodigando perfume. Enviaste lejos a tus mensajeros, haciéndole bajar hasta el abismo. Te cansaba de tanto caminar, pero no decías, es inútil. Encontrabas nuevamente energías y por eso no te agotabas. ¿A quién temes? ¿De quién tiene miedo por haberme sido infiel, para no volver a recordarme, ni llevaste en tu corazón? ¿Acaso porque yo callaba y disimulaba, dejaste tú de serme fiel? Ya denunciaré tu conducta, de nada te servirá tus obras. Cuando grites, no te salvarán tus ídolos, todos te llevarán al viento, un soplo los arrastrará. Pero el que se refugie en mí, heredará el país, poseeré mi manto santo. El Señor consuela a su pueblo. Allanen y despejen el camino, quiten de él los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dice el Altísimo, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en un lugar alto y sagrado, pero yo también estoy como los arrepentidos y humildes para animar el espíritu de los humildes, para animar el corazón de los arrepentidos. No quiero estar siempre recriminado, ni estar constantemente enojado. Si lo hiciera, desfallecería ante mí el espíritu de la vida que he creado. Su perversidad no irritó por un tiempo, lo castigué y enojado. Me aparté de él, pero él se rebeló y siguió sus caprichos. Conozco su conducta, pero la voy a sanar. Le consolaré y le daré alivio, y él, a quien por él hacen duelo, y haré que cante. Paz a los lejanos, a los de cerca paz. Yo les sanaré, dice el Señor. Los malvados son más que agitado, que no puedo calmarse. Aguas que se mezclan con fango y con barro. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Capítulo 58. El ayuno se agrada a Dios. Grita con fuerte voz, no te contengas, levanta la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la descendencia de Jacob sus pecados. Me buscan a diario, desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que se comporta rectamente, que no quiere apartarse de lo que Dios considera justo. Me piden sentencias justas, desean estar cerca de Dios, y sin embargo, dicen, ¿para qué ayunas si tú no te das cuenta? ¿Para qué te mortificamos si no te enteras? En realidad, utiliza el día de ayuno para hacer lo que les dé la gana, y explotan a sus trabajadores. Ayunan entre pleitos y riñas, golpeando criminalmente con el puño. No ayunen de esta manera. Si quieren que su voz se escuche en el cielo, ¿acaso es el ayuno que yo quiero cuando alguien dice mortificarse? Inclina la cabeza como una caña y se acusan sobre ceniza con vestido de luto. ¿Eso los llama ayuno, día grato al Señor? El ayuno que yo quiero es este: que sueltes las cadenas injustas, que desates las correas del yugo, que dejes libres a los oprimidos, que acabes con todas las opresiones, que compartan tu pan con el hambriento y hospedes a los pobres sin techo, que proporciones ropa al desnudo, que no desentiendas de tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas sanarán enseguida, y tus rectos proceder caminarán ante ti,
te seguiré de la gloria del Señor. Entonces invocará al Señor, y Él te responderá. Pedirás auxilio y te dirán, aquí estoy. Se alejará de ti toda opresión. Si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias, se reparten tu pan al hambriento y saciará lo que desfallece. Entonces surgirá tu luz en las tinieblas y en tu oscuridad, y se convertirá en el mediodía. El Señor te guiará siempre, deleitará en el desierto, y te fortalecerá. Será como un huerto regado, como un manantial inagotable. Reconstruirás viejas ruinas, edificarás sobre los antiguos cimientos, le llamarás reparador de brechas y restaurador de viviendas en ruinas. Observar el sábado. Si observas el descanso del sábado y no haces negocios en mi día santo, si consideras el sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, y si lo honras abstinándote de viajes y evitar hacer negocios y contratos, entonces el Señor será tu delicia. Te encumbraré en medio del país y disfrutarás de la herencia de tus antepasados Jacob. Es el Señor quien lo dice. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este libro del profeta Isaías, donde habla del ayuno, pero también acerca de esa integridad que el Señor quiere tener con el pueblo. Una integridad que requiere del conocimiento de su palabra y el conocimiento de lo que Él desea para que podamos tener esa unidad. ¿Qué es lo que te hace falta para tener esa unidad con Dios? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo escuchado el libro del profeta Isaías, pasemos ahora al libro del profeta Ezequiel, capítulo 17. Alegoría del águila. Recibe esta palabra del Señor, hijo de hombre, plantea un enigma y cuenta una parábola al pueblo de Israel. Le dirás, esto dice el Señor: el águila grande, de grandes alas, de largas plumajes multicolores, vino al Líbano, cortó la copa de un cedro, la punta de sus ramas, y le llevó a tierra de mercaderes, lo plantó en una ciudad de comerciantes. Luego tomó una semilla del país y lo sembró en un campo preparado, le plantó como un sauce, junto a aguas abundantes. Brotó y se hizo una parra, frondosa de poca altura. Sus ramas se dirigían hacia el águila y sus raíces le estaban sometidas. Se convirtió en parra, echó retoños y extendió sus ramas, pero había otra águila grande, de grandes alas, abundante plumaje. La parra extendió y sus raíces hacia ella, y se dirigió hacia ella sus ramas, para recibir más agua que en la tierra, en donde estaba plantada. Estaba plantada en la buena tierra, junto a aguas abundantes, donde podía echar retoños, dar fruto, y convirtiéndose en una parra frondosa. Pues bien, diles, esto dice el Señor: ¿prosperará la parra? ¿No arrancará su raíz del águila, cortará su fruto y la dejará seca? Se secará a sus brotes tiernos, y sin apenas gente ni esfuerzo, será arrancada de raíz. ¿Prosperará una vez plantada? ¿No se secará cuando sople el viento del este? ¿Se secará en la tierra en que brotó? Recibe esta palabra del Señor, di a tu pueblo rebelde. ¿No comprendes lo que significa esto? Diles, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus jefes y los llevó a Babilonia. Escogió a uno de los familiares reales e hizo que él un pacto bajo juramento. Se llevó a los nobles del país, para que el reino fuese humilde y no pudieran rebelarse de nuevo, sino que guardara su pacto para subsistir. Pero se rebeló contra él, enviando sus mensajeros a Egipto en busca de caballos y tropas y numerosos. ¿Tendrá éxito? ¿Se salvará quien lo ha hecho tales cosas? El que ha quebrantado un pacto, ¿podrá escapar? Juro por mi vida, oráculo del Señor, que en el país del rey que dio el trono, cuyo juramento ha quebrantado y cuyo pacto ha roto, ahí en Babilonia morirá. El faraón no lo apoyará en la guerra con las grandes fuerzas ni muchos hombres, cuando se levantará terratenientes y se construirá torres para sitiar y matar a tanta gente. Ha quebrantado el juramento, ha roto el pacto, después que se comprometió dando su mano. Y ha hecho todo esto. No escapará. Esto dice el Señor: juro por mi vida que lo castigaré por haber quebrantado el juramento que me hizo y habrá roto mi pacto. Extenderá sobre él mi red y quedará preso en mi trampa. Le llevaré a Babilonia y ahí le juzgaré por la infidelidad cometida contra mí. Lo mejor de su ejército caerá en espada, a los sobrevivientes serán dispersados a los cuatro vientos, y reconocerá que yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor: también yo tomaré la copa de un cedro, de la punta de sus ramas tomaré un tallo,
y lo plantaré en un monte muy alto, y lo plantaré en un monte alto de Israel, y echará ramas y dará frutos, y hará un cedro magnífico. Toda clase de pájaros anidarán en él, y habitará a la sombra de sus ramas, y sabrá todos los árboles del bosque, que yo, el Señor, humillo al árbol elevado, y exalto el árbol pequeño. Hago secar el árbol verde, y reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho, y lo haré. Capítulo 18. Nadie carga con culpas ajenas. Recibe esta palabra del Señor. ¿Por qué repiten este refrán en Israel? Los padres comieron uvas amargas y a los hijos les toca el amargor. Por mi vida, oráculo del Señor, que no diré más este refrán en Israel, pues todas las vidas son mías. La vida del hombre y de los hijos. El que peque, ese morirá. Si un hombre es intachable y se comporta recta y honradamente, si no participa en banquetes idolátricos, ni acude a los ídolos de Israel, sino que deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer durante la menstruación, si no oprime a nadie, devuelve la prenda al deudor, no roba, da su pan al hambriento y viste al desnudo, si no presta intereses con usura, se evita hacer mal y es justo cuanto juzga, se comporta según mis preceptos y cumple mis leyes, actuando rectamente, ese hombre es intachable y vivirá, oráculo del Señor. Pero si éste tiene hijos violentos, sanguinarios, que hacen alguna de estas cosas como él mismo no ha hecho, un hijo que participa en banquetes idolátricos, deshonra a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al necesitado, roba, no devuelve lo que toma en prenda, acude a los ídolos, comete abominaciones, presta intereses con usura, este hijo no vivirá, porque ha cometido todas estas abominaciones, morirá y será responsable de su propia muerte. Pero si éste, a su vez, tiene un hijo que, después de haber visto todos los pecados cometidos de su padre, teme y se comporta así, no participa en banquetes idolátricos ni acude a los ídolos de Israel, no se deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, devuelve lo que toma en prenda, no roba, da su pan al hambriento y viste al desnudo, evita hacer el mal, no presta interés con usura, obedece mis preceptos y se comporta según mis leyes, este hijo no morirá por la culpa de su padre. Ciertamente vivirá su padre que oprime y espojo lo próximo, y me hizo bien en sus pueblos, morirá por sus propios pecados. Ustedes dicen, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Pues porque el hijo se ha comportado recto y honradamente, ha observado todos mis mandamientos y lo ha puesto en práctica. Por eso vivirá. El que peca es el que morirá. El hijo no cargará con la culpa del padre, ni el padre con la del hijo. El honrado será tratado como tal, mientras que el malvado recibirá su merecido. Ahora bien, si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos, observa todos mis mandamientos y se comporta recta y honradamente, ciertamente vivirá y no morirá. Ninguno de los pecados cometidos le hará recordado, sino que huirá por haber comportado honradamente. ¿Acaso deseo yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no se convierte de su conducta viva? Si el honrado se aparta de su honradez y comete maldades, imitando las abominaciones del malvado, ninguna de las obras buenas que hizo le será recordada. Pero el mal que hizo o por el pecado cometido morirá. Ustedes dicen, ¿no es justo el proceder del Señor? Escucha, pueblo de Israel, ¿acaso no es justo mi proceder? ¿No es más bien su proceder el que es injusto? Si el honrado se aparta de su honradez, comete la maldad y muere, muere por la maldad que ha cometido. Y si el malvado se aparta de la maldad cometida y se comporta rectamente, honradamente, vivirá. Si recapacita y se convierte de los pecados cometidos, vivirá, no morirá. Los israelitas andan diciendo, ¿no es justo el proceder del Señor? ¿Acaso no es justo mi proceder, pueblo de Israel? ¿No es más bien su proceder el que es injusto? Pues bien, yo juzgaré a cada cual según su comportamiento. Oráculo del Señor. Conviértanse de todos sus pecados y el pecado dejará de ser su ruina. Aparten ustedes todos los pecados que han cometido contra mí, renueva su corazón y su espíritu, porque habrá de morir, pueblo de Israel. Yo no me complazco en la muerte de nadie. Oráculo del Señor, conviértanse y vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué interesante es la palabra de Dios, que en un momento se pone a juzgar duramente, pero también nos enseña el corazón de Dios, que sabe cómo proceder, que no procede como los hombres, porque su amor es más que los hombres. Su amor es para encontrarse con Él y amarlo, al hombre que ha creado y sobre todo que lo busca para que no se pierda. Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado el libro del profeta Ezequiel, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 13, versículos del 5 al 8. El justo odia las palabras del mentiroso, y el malvado calumnia y se deshonra. La rectitud protege al intachable y la maldad arruina al pecador. Hay quien se le da al rico y no tiene nada. Hay quien pasa por pobre y tiene mucho. El rico protege su riqueza, pero el pobre no escucha la amenaza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, grande es tu misericordia, grande es tu corazón. Nuestro corazón es pequeño, nuestros pensamientos desorientados. Que tu proceder sea siempre para vivir ese amor y esa unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más con la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.